Muy buenas tardes. Vamos a tener algunas cápsulas como esta, en las que referiremos algunas cuestiones que considero importantes dentro del proceso penal, específicamente en las audiencias de juicio. Serán algunas cápsulas breves, o lo más breves que podamos hacerlas, en las que podamos platicar respecto de algunas técnicas de litigación. ¿Qué es esto de técnicas de litigación? ¿Qué se tiene que hacer en las audiencias de juicio oral en materia penal? ¿Qué es esto de qué se tiene que hacer? Bueno, pues no sabemos en mayor parte de las ocasiones cómo podemos hacer los interrogatorios, qué tenemos que hacer, qué tenemos que decir cuando nos contesta uno de los testigos que no recuerda lo que se le está preguntando o que se está contradiciendo respecto de lo que nos está contestando. Recordemos, dentro del sistema penal acusatorio hay varias etapas. En la etapa intermedia es donde se hace el ofrecimiento y admisión de pruebas, donde se hace la depuración procesal y se admiten las testimoniales de quienes van a rendir testimonio con varios objetos. Uno, obviamente, conocer respecto de lo que son o fueron testigos, de lo que percibieron por sus sentidos, pero también tenemos testigos expertos que nos hablarán respecto de algún dictamen que hayan realizado en materia de lo que son expertos. Y también tendremos a aquellos testigos que nos sirvan para introducir al juicio algún documento. En materia de juicios orales, se tiene que hacer hablar a la prueba, se tiene que hacer hablar al documento, se tiene que hacer hablar a la evidencia física, como a través de los testigos y a través del interrogatorio. Y estas formas de realización de interrogatorio, bueno, pues tienen varias aristas, varios momentos. Específicamente, hoy nos ocuparemos del interrogatorio, cómo se lleva el interrogatorio a los testigos. Vamos a apoyarnos un poquito con la norma adjetiva que corresponde, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su artículo 372, lo tenemos en pantalla, nos habla de cómo se hace el desarrollo del interrogatorio. Hoy nos vamos a referir específicamente a las objeciones, pero bueno, ¿cómo inicia el interrogatorio? Nos dice, otorgada la protesta y realizar la identificación, obviamente el testigo, el juez, el tribunal de enjuiciamiento, concederá la palabra a la parte que propuso el testigo, perito o al acusado para que lo interrogue y con posterioridad a los demás sujetos que intervienen en el proceso, respetándose siempre el orden asignado. La parte contraria podrá inmediatamente después contrainterrogar al testigo, perito o acusado. Entonces, quien va a hacer el interrogatorio, quien va a llevar la primera voz, es quien ofreció la prueba, es su prueba y la tiene que hacer hablar y tendrá que responder las preguntas que quiera quien está haciendo ese interrogatorio que contesten. No se puede hacer una preparación o no se debe hacer un aleccionamiento preparativo antes de la audiencia. Obviamente, ya todo el mundo sabemos qué es sobre lo que va a hablar el testigo. Sí, ¿por qué? Porque esto fue parte de la depuración procesal que se realizó en la etapa intermedia. ¿Qué nos va a decir el testigo? Bueno, pues nos va a hablar respecto de su participación en el hecho específico al ser testigo presencial del mismo. O nos hablará respecto del documento fulano de tal, mismo que servirá su testimonio para introducir el documento fulano a juicio. Bueno, pues entonces la primera voz la lleva quien ofreció la prueba, posteriormente las demás partes. Y después las partes contrarias pueden contrainterrogar. Entonces tenemos primero interrogatorio, después contrainterrogatorio de las demás partes. Y nos sigue diciendo este artículo 372 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los testigos, peritos o el acusado responderán directamente, ojo, directamente, preguntas directas. Responderán directamente a las preguntas que les formulen el Ministerio Público, el defensor o el asesor jurídico de la víctima en su caso, es decir, quien haya ofrecido su testimonio. Hará preguntas directas. Primera regla, quien interroga tiene que hacer preguntas directas. En su caso, el órgano jurisdiccional deberá abstenerse de interrumpir
dicho interrogatorio. El tribunal de enjuiciamiento no puede interrumpir el interrogatorio, salvo que medie objeción fundada de parte. ¿Qué sucede si se está realizando un interrogatorio? Vamos a suponer, el Ministerio Público, que es la primera, quien tiene la carga de la prueba y es quien hace primero uso de la voz para el desahogo de sus pruebas, empieza el Ministerio Público a interrogar a sus testigos y el interrogatorio, las preguntas que está realizando son de la, ahorita vamos a ver en este propio código, en este propio artículo, cómo deben ser las preguntas, pero no son objetadas, no se objetan las preguntas, no se objetan las preguntas por las demás partes. El juez dice, no puede interrumpir. El juez no le puede decir al Ministerio Público, no puede hacer esa pregunta. Esa pregunta es contraria a lo que dice el código, que no se puede realizar de esa manera. El juez, por disposición expresa, no puede intervenir. Interviene cuando cualquiera de las demás partes objeta la pregunta, o bien resulta necesario para mantener el orden y decoro necesarios para la audiencia. Solamente cuando hay cuestiones de que se está rompiendo el orden o que está faltándose al respeto, puede intervenir el juez. De otra manera, solamente si objetan las demás partes se puede intervenir. Esto es sumamente importante porque de lo que se introduzca, la información que se introduzca en la audiencia de juicio es de donde obtendrá información el juez, el tribunal de enjuiciamiento, para emitir una sentencia. El tribunal de enjuiciamiento no tiene acceso a la carpeta de investigación, no tiene acceso a ninguna información relativa del proceso, salvo lo que trae el auto de apertura a juicio oral. Entonces es importante que toda la información que se vierte en las audiencias, pues sea información que sirva a la parte que está ofreciendo la prueba para que tenga el juez conocimiento de todos los puntos que nos interesa que conozca, porque sobre eso es sobre lo que va a resolver el juez. Y entonces nos dice, sin perjuicio de lo anterior, el órgano jurisdiccional podrá formular preguntas para aclarar lo manifestado por quien deponga. También puede hacer preguntas el juez posteriores a las que hagan las partes, cuando hay alguna duda o cuando hay alguna situación que el juez quiera saber, que necesite saber de la información que se ha vertido, que no le quede claro, el juez puede preguntar. Pero durante el desarrollo del interrogatorio de las partes, el juez no puede intervenir, salvo que haya objeción. Y esta es la parte, creo que más importante del desarrollo de una audiencia. ¿Por qué? Porque obviamente nos va a interesar, dependiendo de la parte que estemos defendiendo, que no llegue la información al juez. Si sabemos que va a ser un testigo que es para introducir el acta de matrimonio, que es un documento, porque estamos hablando de una violencia intrafamiliar, delito de violencia intrafamiliar, y entonces tenemos que acreditar la calidad que hay entre víctima y su agresor, el acusado, pues tendremos que acreditar que es una relación de naturaleza civil a partir del matrimonio y necesitamos acreditarlo con el acta de matrimonio. Entonces, si queremos introducir el acta de matrimonio, pues ¿a qué le interesa a la defensa? Pues que no llegue la información al juez, que no se acredite, porque es un elemento del delito. Bueno, pues entonces, si percibimos que la pregunta que está realizando el Ministerio Público, en este caso, para introducir esa acta de nacimiento, es incorrecta, pues vamos a objetarla para que no permitir que se vierta esa información. De manera que obligaremos al Ministerio Público a realizar las preguntas de manera correcta, de manera adecuada, de manera técnica suficiente para poder y continuar ese interrogatorio. Esto, digo, es muy importante porque el testigo sabe respecto de qué va a hablar, pero no sabe qué preguntas le van a hacer y cómo le van a hacer las preguntas. Y también en el momento de las objeciones, quien está haciendo la pregunta, pues la dinámica de una audiencia es compleja. Hay que estar muy pendiente de lo que dice una parte, de lo que dice la otra parte, de lo que dice el juez en este momento, en el momento del interrogatorio, de escuchar claramente las preguntas que se están realizando, de verificar que las preguntas estén formuladas adecuadamente para poder objetarlas. Dice, a solicitud de alguna de las partes, el tribunal podrá autorizar un nuevo interrogatorio de los testigos que ya hayan declarado de la audiencia, siempre y cuando no hayan sido liberados.
Al perito se le podrán formular preguntas con el fin de proponer la hipótesis sobre la materia del dictamen pericial. Ojo, con el fin de proponer la hipótesis. Aquí nos está hablando de algunas preguntas específicas a los testigos. Proponiendo hipótesis puede ser inclusive preguntas conclusivas, preguntas sugestivas. ¿Por qué? Porque sabemos que en materia de juicios orales y en particular en el sistema penal acusatorio, la prueba pericial debe ser una prueba científica. Ya no son opiniones de los peritos, porque una opinión es una cuestión subjetiva, es una cuestión personal. Cada quien va a opinar diferente, cada quien puede tener una opinión diferente de un hecho en particular, pero una prueba pericial, estando basada y fundada en un procedimiento científico, pues entonces ya no queda simplemente en la opinión de quien lo está emitiendo, sino es un dictamen, un proceso de ciencia, un proceso científico que termina con una conclusión a la que se llega a partir del planteamiento de una hipótesis. Todo lo que corresponde al procedimiento científico, el planteamiento, la hipótesis, la experimentación, la comprobación y finalmente la tesis que viene siendo la conclusión que se emite en el dictamen. Entonces es muy importante, sobre todo tratándose de peritos, poderles hacer las preguntas que se requieran para acreditar lo que pretendemos que se compruebe en juicio, derivado de ese dictamen pericial. Si queremos comprobar a partir de un dictamen en balística el cómo, la posición víctima-victimario, la posición que tenía el agresor al momento de emitir el disparo del arma de fuego, bueno, pues vamos a apoyarnos en este perito en balística y él nos tiene que explicar a partir de la metodología que realiza, es decir, cómo es que llega a la conclusión que está vertiendo en su dictamen. Pero el juez no conoce la conclusión, ni conoce el dictamen, conocerá quizás el planteamiento. Y toda la información que vierta el perito será sumamente importante para la determinación que emita el juez. Entonces, tratándose de peritos, se le pueden proponer diferentes hipótesis respecto de la materia sobre la que está haciendo el dictamen, obviamente para poder desvirtuar lo que pretende la contraparte acreditar en juicio. A las que el perito deberá responder atendiéndose a la ciencia, profesión y los hechos hipotéticos propuestos. Debe responder con una base científica, con una base profesional. ¿Por qué? Porque es perito, es un experto. Por eso no queda a la simple opinión. En su opinión, perito, una pregunta. ¿La materia sobre la que está versando puede ser dictaminada por un profesional de otra materia? Pues será una opinión. Las respuestas que emita el perito deben atenerse a la ciencia, a la profesión y a los hechos hipotéticos propuestos. Por eso es muy importante que en el alegato de clausura, después de desahogadas las pruebas, después de realizados los interrogatorios, se haga énfasis en lo que el perito pudo o no pudo aclarar científicamente, de acuerdo a la profesión y a la materia sobre la que está virtiendo su testimonio, y los hechos hipotéticos propuestos. Si tenemos una hipótesis, muchas veces en las periciales cabe la posibilidad de que haya sucedido una situación diversa. Por ejemplo, me tocó en algún asunto, en algún juicio, que versaba sobre agresiones, sobre golpes, lesiones con agravante por ser cuestión de género, que el dictamen hablaba de que la víctima tenía un golpe causada por un objeto contundente de bordos romos. Y el perito estaba afirmando en el dictamen, en su conclusión, que el imputado, en este momento ya acusado, había sido el causante de ese golpe con la mano. El perito no puede afirmar, cuando está concluyendo que el golpe fue propinado por un objeto contundente de bordes romos, no puede afirmar que haya sido la mano de una persona en particular, porque ya estará él emitiendo un juicio, emitiendo una sentencia. El que diga que fue golpeado con un objeto contundente de bordos romos, pues puede formulársele las preguntas respecto de las hipótesis. En su experiencia, perito, porque es en cuanto a la profesión, no en su opinión. En su opinión ya estamos mal. Si le preguntamos su opinión,
se convierte en una cuestión subjetiva y no nos sirve de nada. En su experiencia, ¿qué tipos de objetos pueden ser contundentes de bordos romos? Y puede contestarnos el perito, desde una mano, una pierna, una piedra, para que nos explique qué son estos bordos romos, pero entonces ya se abre la posibilidad a que no haya sido golpeada con una mano, sino pudo haber sido con una piedra, inclusive que no haya sido golpeado por el acusado, si esa es la teoría del caso que está defendiendo la defensa. Y después nos dice el artículo 2372, después del contrainterrogatorio, el oferente podrá repreguntar al testigo en relación a lo manifestado. En la materia del contrainterrogatorio, la parte podrá recontrainterrogar al testigo respecto a la materia de las preguntas. Esto es atendiendo el principio de contradicción del juicio. Y después el artículo 373 es ya donde nos habla del desahogo específicamente de las objeciones. Reglas para formular preguntas en juicio. Toda pregunta deberá formularse de manera oral.